Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro programa. Les enviamos a todos un saludo. Bueno, ya les mencionaron el título de nuestro tema de esta ocasión, que es la verdadera riqueza. Y tenemos nuestra cita también en Proverbios 21:20. Ya también le dimos lectura, no lo van a perder este texto. Proverbios 21:20. Muy bien. Saben que dentro de ¿cómo podemos decir? De la temática o de todos los temas que podemos encontrar en la Biblia, eh, uno que es muy, ¿cómo podremos decir? Se repite constantemente a través de la Biblia, es el tema del dinero, lo cual nos hace pensar cómo, o la importancia que Dios le da a este asunto, a este tema, algo que a lo mejor no nos habíamos puesto a pensar, ¿no? A lo mejor cuando hablamos de dinero, eh, pensamos que es algo que a Dios no le interesa, incluso que a lo mejor Dios le molesta, ¿no? La cuestión del dinero, pero lo menciona muchas veces, ¿no? En su palabra y lo relaciona con varias cosas lo menciona en relación a varias cosas, por ejemplo, como la codicia, que a lo mejor es lo único que se nos ocurre, ¿no? Decir, pues Dios está en contra del dinero, pero no es así. Por ejemplo, nos habla también de la provisión divina en nuestras vidas, o sea, de todas nuestras necesidades, eso también a lo mejor eso sí nos gusta, ¿verdad? Pero también nos habla del compartir lo que Dios nos da, nuestros bienes, nos habla de las ofrendas, nos habla de este último que está por aquí, este último punto, que a todos nos hace falta conocer, nos hace falta reflexionar en esto y que es algo que prácticamente no se nos enseña en ningún lado. La cuestión de la responsabilidad financiera. A veces es algo que vamos aprendiendo conforme tenemos experiencia, ¿no? Si es que este, agarramos una buena experiencia, pero es algo que a lo que deberíamos de ponerle atención a la cuestión de la responsabilidad financiera. A todos nos llama la atención, creo yo, como seres humanos, el vivir bien, ¿sí o no? Yo creo que mentiríamos si dijéramos que no. A todos nos atrae, ¿no? O sea, el tener ciertas comodidades, el tener suficiente para suplir nuestras necesidades, incluso nuestros gustos. Entonces son cosas que, le digo, todos en algún momento hemos a lo mejor deseado, ¿sí? Tal vez no nos quite el sueño eso, pero no nos caería mal tampoco, ¿verdad? No es algo que rechazaríamos. Eh, sin embargo, ahí en la Biblia, y ahorita que hablábamos de la codicia, en Lucas 12:15 nos dice Jesús que dice aquí, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. ¿Sí? Es pecado desear algo más, o sea, tener aspiraciones, ganas de crecer. Aquí hablando del tema, por ejemplo, económico, de las finanzas, no. Y Jesús, vean cómo lo expresa aquí, dice, no vivan siempre con ese deseo. O sea, no dice, no tengas el deseo de prosperar o de crecer o de tener más, sino que Él ya va más allá de esto y nos dice, no vivas siempre con ese deseo. O sea, cuando eso ya se convierte en un pensamiento recurrente en nosotros, eso ya Dios lo considera aquí un problema, ¿sí? Entonces, a veces el cristiano como que sataniza mucho estos temas, ¿no? De la cuestión del tener, de prosperar, etcétera, o de las riquezas, porque a veces vemos por ahí algunas frases o textos que nos hacen pensar otra cosa, ¿no? Entonces dice que no vivan siempre, dice Jesús, con ese deseo de tener más y más. Dice, eh, no por ser dueños de muchas cosas, dice aquí, se vive una vida que larga ahí.
feliz. Por ahí ustedes tienen otras versiones en casa. Estoy seguro, esta es una versión más moderna y creo que pues, nos puede aclarar un poquito más a qué se refiere, ¿no? Eso es por aquí, o sea, dice, no, no por tener mucho, se quiere decir que vas a ser feliz, vas a tener una vida plena. O sea, sí es un buen, ¿cómo podemos decir? Eh, es algo noble, ¿no? El desear crecer, el prosperar, pero se llega a convertir en un problema, dice aquí, cuando eso es algo que está siempre en nuestro pensamiento, o sea, siempre, siempre. Y cuando tengo algo, quiero más y lo tengo y quiero más. O sea, aparte, nos daremos cuenta de que nunca tendremos suficiente de esa forma. Entonces, aquí nos llama Jesús eh, nos invita a meditar en que eh, hay hay cosas más importantes, ¿no? Que el acumular cosas, ¿no? Bienes, posesiones. No nos dice aquí cuáles son, pero nos dice, eso no te va a dar la felicidad. Entonces, debemos de pensar, entonces, ¿qué es lo que nos da la felicidad? Si no es el tener, la casota, el carro, o mucho dinero. Bueno, es algo en lo que tenemos que nosotros reflexionar. Eh, Sin embargo, bueno, vamos aquí a ver algunos consejos muy prácticos para poder, precisamente tener una vida más satisfactoria, ¿sí? En este sentido, y a lo mejor en muchos más, ¿no? En otras áreas. En la Biblia hay una historia en Lucas 15, ustedes la van a recordar perfectamente, a lo mejor no la habíamos visto en este sentido, con este enfoque, la famosa parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Donde un joven por ahí le pide su herencia a su papá y así en pocas palabras, bueno, él recibe la herencia y se va. Se va, dice por aquí en los versículos 13 y 14 de Lucas 15, dice que rápido él preparó todo, cuando él recibe su parte de la herencia, prepara todas sus cosas, empaca y se va, dice, a una provincia lejana, se va muy lejos, ¿sí? Porque él siente que tal vez entre más lejos esté de su familia, pues va a tener más libertades, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí? Dice ya, en aquel lugar dice, desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Una historia que conocemos, ¿no? De sobra. Aquí vamos a destacar esto. Dice que derrochó todo lo que tenía. O sea, toda esa, o sea, no, ustedes imagínense la cantidad que recibió, o sea, una herencia, este, en poco tiempo la desapareció. Dice, desperdició todo, o sea, no se puso a hacer crecer ese dinero, o sea, todo eso lo pudo haber que aprovechado bien, lo pudo haber hecho crecer también. Sin embargo, nada más se dedicó a gastar. Y bueno, ustedes imagínense todo lo que pudo haber hecho, ¿no? Para desaparecer ese dinero. Dice, y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, obviamente. Ya había gastado todo. Y aquella tierra dice que se vio en una situación complicada por una hambruna. Entonces, dice, ya no tenía lo suficiente para vivir y él obviamente se había acostumbrado a tener una vida, pues, de lujos, ¿sí? Ustedes se pueden imaginar, cómo vivía, ¿no? O sea, se compraba lo mejor, por ejemplo, en cuestión de ropa. Si viviera en estos tiempos, pues traía un carrazo, a lo mejor, su ropa de marca, sus zapatos, su teléfono de 50,000 pesos o no sé. O sea, todo, dice que lo fue derrochando. Entonces, aquí también lo que destacamos es que en un momento, o sea, eso que parecía, o sea, que
pues, en un momento él se sintió pues muy rico, se sintió millonario, que nunca le iba a faltar nada. Sin embargo, dice que pues, son por ahí algunas circunstancias y aparte sus malas decisiones, pues hicieron que se quedara sin nada prácticamente. Y ustedes conocen el resto de la historia, anduvo por ahí pues, pasándola mal, ¿no? Este, consiguió por ahí un trabajo muy desagradable, ¿verdad? Y esta historia, les digo, a lo mejor nunca la habíamos visto desde esta perspectiva, pero esto también nos pasa a muchos, ¿sí? Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues yo nunca he recibido herencias. Bueno, no necesariamente que tengas esas grandes cantidades, ¿no? Que hayas recibido una herencia, sino lo que hacemos con el dinero, ¿sí? Nosotros a lo mejor con mucho menos, con muy poquito, también lo desperdiciamos, ¿sí o no? También nos pasa eso. Y también nos metemos en problemas, también andamos ahí sufriendo, como le pasó a este joven. No planificamos, de repente vienen situaciones que, como lo que pasó ahí, no se viene un hambre. También en nuestra vida de repente se vienen situaciones que no hemos previsto, que ni siquiera nos pasaba por aquí, ¿no? Que algún día nos podría suceder eso y la pasamos mal, ¿sí? Entonces, por eso les digo que Dios, en su sabiduría, en su palabra, nos dejó un montón de consejos, nos habla mucho de estos temas, de la cuestión del dinero, porque para él sabe, pues, que para nosotros es algo importante. Aunque les digo, a veces el cristiano lo ve como algo pecaminoso, ¿no? La cuestión del dinero, pero es algo que es necesario. ¿Sí? Y Dios lo sabe, o sea, sabe que así se mueve el mundo, ¿no? Y por eso nos dejó tanto material, ¿no? Para sacarle provecho, para tener una vida, este, pues mejor, ¿no? Es una vida más plena. Y para empezar, bueno, aquí como veíamos ahorita, nos dice que tengamos mucho cuidado con el tener ese deseo, ¿no? Siempre dice que, o sea, cuando ya se convierte como en una obsesión, el deseo de tener que más. Y la sociedad en la que vivimos, coopera mucho, ¿no? Para que todos nos volvamos de esta forma, ¿sí? Entonces es algo que es muy adecuado para nuestra época, para las cosas que vivimos, porque si se fijan, por ejemplo, las grandes empresas, siempre están creando nuevas, o las marcas, ¿no? Siempre están creando nuevos, productos, de manera que nunca tenemos suficiente. O sea, si alguna vez llegas a tener algo que eso que deseas, te das un lujo, a los pocos días eso se vuelve obsoleto, ¿sí o no? Esa ropa, ese teléfono, ese carro, que nada más te duró 2 días siendo el último modelo, ¿sí? O lo más nuevo, porque a los pocos días o el mes siguiente ya no es lo más nuevo. Y entonces ahora queremos el que sigue, ¿no? Lo más novedoso. Entonces tenemos que ver, poner atención a los consejos de Dios en relación a estos temas, porque dice aquí nuestro texto que o sea, nuestra vida es mucho más que el tener, ¿sí? O sea, no se trata de estar consiguiendo cosas y que creemos que esa es la felicidad. A veces como seres humanos, nos puede dar una gran alegría y una gran felicidad obtener algo, pero es momentáneo, ¿sí? Como les decía ahorita. Entonces Dios nos llama a pensar en que hay algo más en esta vida, ¿sí? O sea, que hay más cosas en las que podemos concentrarnos, ¿sí? De las que podemos obtener realmente felicidad, ¿sí? Eh, entonces, bueno, vamos a ver aquí algo que la Biblia, de lo que la Biblia nos habla, por ejemplo, es la cuestión de las deudas. Por si no sabían, hay muchos textos, hay muchos consejos en relación a esto. No, no los vamos a leer ahorita, pero vamos nada más a mencionar aquí algo. En la cuestión de las deudas, dice Dios.
que cuando nosotros adquirimos deudas, realmente nos convertimos en esclavos, ¿sí? Esclavos de la persona a la que le debemos. Porque ahora vives y trabajas y te mueves y todo es ¿para quién? Para el otro, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con la cuestión de las deudas? Bueno, dice aquí que nos pueden traer o vamos a acarrear, que dice aquí, mucho estrés y ansiedad, ¿sí? Este, dice, podemos comprometer el futuro, ¿qué les parece? O sea, podemos eh, traer muchos problemas a futuro, ¿sí? Eh, dice aquí, y terminas pagando que mucho más, generalmente, ¿sí o no? Por lo que obtuviste, lo que compraste. ¿Y qué pasa cuando llega una emergencia? Por ejemplo, lo que le pasó a este chico que vimos en la historia, el hijo pródigo. O sea, llega una urgencia, una situación complicada y no hay con qué, ¿sí? Porque todo lo que tengo es para otro, ¿sí o no? Entonces es algo muy delicado esta cuestión de las deudas, y a lo mejor podemos pensar en que eh, no hay otra forma, ¿no? De conseguir cosas, pero sí la hay, sí. Probablemente, o sea, Dios no dice nunca, o que lo considere un pecado esto, ¿no? Por ejemplo, que digas, pues me compré, no sé, mi sala para la casa y la compré a crédito. Pues tienes una deuda ahí, ¿sí? No quiere decir que Dios desapruebe eso, ¿sí? Entonces, el detalle es cuando nosotros no sabemos, como decíamos ahorita, no tenemos esa cultura, esa educación de manejar el dinero, de manejar un crédito o una tarjeta, ¿sí? Eso sí ya se convierte en un problema, ¿no? Que nos va a terminar perjudicando. Entonces, este, son temas en los que a veces deberíamos también que pues, pensar, ¿sí? Y eh, necesitamos mucho de la ayuda de Dios también en estos asuntos. Y les digo, Dios tiene muchos consejos en su palabra. Eh, Así que bueno, esta cuestión de las deudas, Dios nos recomienda que las evitemos, ¿sí? Que las evitemos. ¿Cuál sería una forma de, pues, ahorrar? ¿Sí? Hay veces les digo, necesitamos algo que a lo mejor no estamos en condiciones de pagarlo, como decimos, de golpe, ¿sí? Y se requiere, ¿no? A lo mejor algún crédito, pero es algo que se tiene que meditar, o sea, tenemos que pensarlo, tenemos que analizarlo previamente, ver si se puede, ¿sí? Y si tienen los medios, ¿no? Para saldar esas deudas sin ningún problema, pues, le digo, no es lo mejor, nada más por decir, pues yo tengo mi tarjeta y ahí le va, pum, este, sin meditarlo, ¿no? Eh, a lo mejor podemos decir, es que hoy es muy necesario esto porque a lo mejor antes, no sé si ustedes se han puesto a pensar, podemos decir antes por qué la gente no necesitaba, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Mi abuelito no necesitaba tarjetas de crédito. Este, Podemos pensar que porque decimos, es que antes la economía estaba mejor. Bueno, a lo mejor puede haber algo de eso, ¿no? Pero lo que pasa es que hoy también nosotros, les digo, en la sociedad en la que vivimos como que nos forza, nos insta a siempre estar consumiendo, es lo del consumismo. Algo que no sucedía en épocas anteriores, ¿sí? Pues a veces una familia que a lo mejor era muy grande, no le faltaba nada y nada más trabajaba el papá a lo mejor, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, tenemos una familia o que nada más están los esposos, que ya no tienen hijos porque no tienen con qué mantenerlos, este, aún así que nos endeudamos, ¿sí o no? Y decimos, oye, pero si eran dos y mi abuelito, con la familia de mi abuelito eran 15 por ejemplo, ¿y cómo les alcanzaba? Bueno, porque hoy tenemos otras necesidades, así entre comillas, que nos hemos creado nosotros mismos y que antes no existían, ¿sí?
Hagan memoria, por ejemplo, el abuelito no tenía necesidad de comprarse el iPhone de 50,000 pesos. Y tú sí la sientes esa necesidad, ¿sí? Y un montón de cosas que ahorita vamos a mencionar. Por ejemplo, aquí podemos hablar de los vicios, ¿sí? Que son un problema, ¿sí? En nuestra economía. Y a lo mejor se nos viene a la mente decir, bueno, pues si yo no me drogo, yo no fumo, yo no soy alcohólico, son como que los únicos vicios que a veces se nos vienen a la mente, ¿sí? Pero hoy, te le digo, esta cuestión también ha evolucionado y tenemos un montón de vicios, ¿sí? Que a veces ni nos damos cuenta que lo son, ¿sí? Este, por ejemplo, tenemos la cuestión de la comida, ¿sí? La cuestión de, no sé, por ejemplo, la tecnología. Es un vicio, sí, es un vicio, ¿sí o no? O se ha convertido, o le hemos nosotros convertido en un vicio y, no sé, cositas así como la ropa de marca y todo eso, un montón de detalles que ahorita también vamos a mencionar, este, que nos generan, finalmente, dice aquí, nos pueden llevar a enfermedades, o sea, a enfermarnos mentalmente. Y les digo, ya no estamos hablando nada más de cuestiones de vicios como los que siempre se nos vienen a la mente, sino ya otro tipo de detalles. Ahorita, por ejemplo, que mencionamos la cuestión de la tecnología, este, que a lo mejor dice, ay, no, pero ¿cómo va a ser un vicio? Pues sí, sí lo es, ¿sí? Y que puede causar también que los mismos efectos que te causa, por ejemplo, otra droga, ¿sí? Eh, entonces genera más gastos también, ¿sí o no? Piensa cuánto le invertiste, por ejemplo, a tu teléfono. La última vez que compraste un teléfono, ¿cuánto gastaste? Y les digo, y ese tipo de gastos, pues no los hacía tu abuelito, por ejemplo, en otra época, ¿sí? Antes todo lo que se ganaba, o la mayoría del dinero, pues iba a que es el hogar, las necesidades del hogar, ¿no? La educación de los hijos, comprar alimento, etcétera. Y ahorita ya no nos alcanza con nada. Y es cierto que la economía también se ha visto, alterada, ¿sí? Y perjudicada, pero, también tiene que ver con lo que nosotros consideramos hoy necesidades básicas, ¿sí? Tu abuelito no sufría porque no tenía internet, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor ni tus papás, etcétera. Y les digo, eso genera más gastos, obviamente, y también afectamos que a otros, ¿sí o no? ¿Sí? Con nuestros vicios, ¿sí? También otros se ven afectados. Entonces, este, esta cuestión o este tema dentro de lo que es la economía es algo también en lo que nosotros debemos de poner mucha atención y aquí cada quien debemos de analizar, ¿no? Si tenemos ahí algún vicio que estamos por ahí alimentando y que está costando dinero a la familia, que a lo mejor me está generando también algún tipo de problema, en mi vida, o sea, que me puede llevar incluso a una enfermedad y, o sea, que está causando gastos, más gastos de los que tenemos y afectando a otros, ¿verdad? Y obviamente, pues eso es algo que a Dios no le agrada. En la cuestión de la ropa de marca, que ahorita a lo mejor se ha hecho más, ¿cómo podríamos decir? Más fácil, ¿no? Adquirirla. Antes a lo mejor nada más, pues la veías en la tele, en las revistas. Hoy hay más facilidad de conseguirla, ¿sí? De conseguirte tus tenis de marca, tus botas, tu pantalón, lo que sea, tus lentes. Eh, ¿Cuál es el problema con esto? Tampoco es que sea un pecado que te compres tus tenis de marca. El problema es que eh, eh, el problema es por qué lo hago, ¿sí? O sea, está bien que diga, me voy a dar ahora sí tengo ganas, ¿no? De comprarme, no sé, un pantalón o lo que sea, pero debemos también de cuestionarnos, ¿sí? Nuestros motivos, y eso es algo que pues, únicamente tú y Dios conocen, ¿sí?
Entre nosotros nos podemos engañar, ¿verdad? O podemos pensar mal de otra persona, pero a Dios no lo podemos engañar. Y Dios sabe por qué lo hago, por qué deseo tener algo. Muchas veces, este es el problema, de que lo único que queremos es aparentar, ¿sí? Aparentar a alguien que no somos, dar una imagen de alguien que pues, no somos, o copiar a alguien más, o sentirme más, etcétera. Dice aquí también la cuestión de la inseguridad, o sea, que yo me siento inseguro así como soy y necesito que pues aparentar otra cosa, ¿verdad? La cuestión de la superficialidad, ¿sí? Y sentirme a lo mejor superior, nada más porque traigo esa bolsa, porque traigo esos lentes, o ese carro, etcétera. este, algo así que sea de marca, ¿no? Que todo mundo desea. Y les digo, en la cuestión de la forma en la que vivimos hoy, les digo, pues aparte es algo que no le vas a dar alcance nunca, ¿sí? Este, y acuérdense lo que dice Jesús, o sea, el problema es cuando siempre traemos ese pensamiento, ¿sí? No, a lo mejor ahorita vas a decir, ay, no, pues ya me están tirando aquí porque traigo mis lentes de marca, ¿no? ¿Sí? Pero cuando eso se convierte ya en una obsesión en nuestra vida, de que ya no nomás quiero los lentes, también quiero el sombrero y quiero el suéter y quiero las botas y todo, o sea, todo así de marca y siempre, o sea, no es de que sea un lujo que te das allá una vez al año, este, entonces sí ya empezamos a perder de vista lo esencial de la vida, como dice el texto que leímos, empezamos a pensar que eso es lo que da la felicidad. Y acuérdense también, o sea, Dios habló en cuanto a ese problema, ¿no? De la codicia, al problema de la ostentación también. Entonces, son muchas cuestiones, ¿no? Que en estos temas, a veces somos muy buenos para opinar, pero les digo, es algo que solamente Dios conoce, porque Él es el que conoce nuestro corazón. Por ejemplo, también algo que daña mucho nuestro bolsillo, ¿sí? este, y que ahorita también tenemos mucha facilidad, pues el comer que fuera de casa, algo que a lo mejor antes no pasaba tampoco, más que en ocasiones que especiales, ¿sí o no? Pues es cumpleaños de la mamá, pues vamos a festejarla, ¿no? Por ahí en algún restaurante, etcétera, pero ahora se ha vuelto algo muy común, simplemente porque tengo flojera y no quiero cocinar, ¿sí? Porque no tengo tiempo también, decimos, porque siempre estamos ocupados, pues es más fácil ir a comprar algo, ¿sí? Ya preparado, y eso genera mucho gasto también. Además, yo digo, bueno, es más caro, y ustedes lo estarán de acuerdo que es más caro comer fuera que cocinar en casa, pero les digo, a veces les digo, ay, no, qué flojera, o no hay tiempo de hacer eso, ¿sí? Por nuestro estilo de vida. Y otro detalle, como mencionan por aquí, es que es menos saludable también. Y eso también nos va a traer que algún problema en algún momento, a lo mejor ahorita no. Y tú dices, ah, pues sí, siempre como, por ejemplo, cuando voy al trabajo, siempre como en la calle, porque no hay tiempo, no me puedo preparar mi lonche, hay que comer en la calle. En algún momento nuestro cuerpo también nos va a pasar factura. Entonces, aparte de la cuestión económica, ¿sí? También nuestra salud y aparte, si nos enfermamos, eso también va a repercutir también en la economía, ¿sí o no? Y dañamos a otros y a toda la familia, etcétera. Entonces son cosas que a veces no pensamos, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la tecnología? Bueno, ahorita mencionamos algo. Actualmente pensamos, ¿sí? Bueno, también tiene que ver con la cuestión de la apariencia, a veces, ¿sí o no? De aparentar algo que no somos, pero a veces pensamos también que entre más caro es eso que quiero, ese aparato, ¿sí? Es que es mejor, ¿sí? O sea, ¿para qué quiero un teléfono de 5,000 pesos? ¿Sí? Si puedo conseguir uno mejor, podemos decir, de 30,000, de 40,000.
No, pues el de 5,000 es una basura, podemos decir. Sin embargo, muchas veces, o la mayoría de las veces no consideramos, dice aquí, las especificaciones en cuestión de la tecnología, o sea, de analizar bien, de hacer comparaciones en las cosas que compramos y que muchas veces, fíjense, o sea, por ejemplo, los expertos en estos temas dicen que prácticamente nos dan los mismos beneficios, ¿sí? Uno caro que uno que un aparato más barato, ¿sí? Muchas veces es muy mínima la diferencia, pero nosotros nos lo hacen ver, por ejemplo, cuando tú ves el comercial te dicen, "Oh, esto es lo máximo, ¿sí? Y entonces ves, por ejemplo, tu telefonito y dices, tú, está muy feo, no sirve, quiero ese, ¿sí? Oye, pero es igual, tiene todo igual, ¿no? Pues sí, pero el otro tiene, por ejemplo, una cámara que tiene un píxel más que el mío, y eso ya lo hace que mejor. Entonces, son cosas que a veces no pensamos, ¿no? Simplemente porque es lo nuevo, porque todo el mundo lo trae y porque el vecino sí lo tiene y yo no lo tengo, eh, caemos en esto, ¿no? Entonces, la cuestión del precio, ¿sí? O sea, no te da, no te indica que es mejor, ¿sí? Entonces, este, debemos de pensar más, ¿no? El momento de hacernos de este tipo de cosas en nuestra vida y que al final, les digo, a veces vamos a obtener pues, los mismos beneficios, ¿no? Algo que a veces quita también mucho, en lo que le invertimos mucho en nuestra vida, es esto, y a lo mejor no nos podemos a pensar, no podíamos pensar que traía o que traería algún perjuicio en lo económico, la cuestión de los gimnasios. Últimamente, pues se ha vuelto algo muy común. Les digo, por ejemplo, si ustedes piensan en épocas anteriores, todo esto no lo considerábamos, ¿sí? Y ahorita ya como que es vital, ¿no? O sea, son necesidades, este, primarias casi, ¿verdad? Eh, Por ejemplo, también pensamos a veces, ¿no? Que entre más caro es un gimnasio, o sea, no quiere decir que si vas al gimnasio, Dios está enojado contigo, ¿sí? O sea, pero a veces pensamos que entre más caro, entre más cobran, pues más voy a recibir mejores beneficios, se va a notar más en mi cuerpo, por ejemplo, porque voy al gimnasio más nice, el más caro de la ciudad. Y no es así, ¿sí? Entonces, ¿en qué tengo que pensar? Bueno, tengo que pensar, por ejemplo, en la calidad de los entrenadores que hay ahí, ¿sí? Si realmente están capacitados para eso. Puedo hacer también, si lo que me interesa es hacer ejercicio, puedo hacer ejercicio sin equipo, ¿sabían eso? O sea, sin aparatos. Y eso es mucho más barato también. Puedo hacer ejercicio al aire libre, ¿sí o no? ¿Sí? Pero nos gusta pagar y nos gusta pagar mucho. Eso todavía es peor, ¿verdad? Ahorita tenemos, por ejemplo, en internet un montón de material también, ¿sí? Que nos puede ayudar, este, en estas cuestiones de rutinas. Entonces, bueno, también debemos de tener cuidado, pero tenemos mucho material a la mano, ¿sí? Este, entonces, no necesariamente, tengo que pagar mucho, ¿sí? En estas cuestiones, ¿no? Porque a veces decimos, no, pues es que se trata de mi salud, hay que invertirle, pero no necesariamente, al menos en este aspecto, ¿no? ¿Sí? Obviamente, buscamos un buen lugar siempre, un lugar agradable, ¿sí o no? Este, pero, a lo mejor no vas a ir a un lugar que está todo sucio, feo, malas condiciones, y hasta te puedes lastimar a lo mejor, pero, no necesariamente tienes que ir al que cobra más, ¿sí? Y a veces esto nos quita mucho dinero. Y lo peor todavía es que a lo mejor estoy pagando y aparte que no le saco provecho, sí, o sea, porque no voy, porque me dio flojera, porque
no veo resultados y pues ya pagué todo el mes. Entonces, a veces también se puede pagar por día, ¿sí? Por el día. Entonces, si vas, no sé, una vez al mes, pues nada más pagaste un día, ¿sí? Pero a veces pagamos que mensualidades y no le sacamos provecho a esto. Entonces, son cosas que nos van perjudicando, si se fijan. La cuestión de los vehículos, pues también, porque a veces queremos que pues también el más costoso, el que está de moda, y no nos damos cuenta, por ejemplo, que este tipo de posesiones pues, se devalúan bastante que rápido. Y que muchas veces también, como son generalmente compras que hacemos a crédito, pues acabamos pagando que más de lo que valía. Entonces, siempre en estas cuestiones les digo, creo que es importante, ¿no? Eh, analizar, ¿sí? En la cuestión del dinero, para empezar, si realmente necesitamos algo, ¿no? Realmente, compramos nada más porque todo el mundo lo tiene, porque es la moda, porque hay que hacerlo, ¿no? Entonces, este, hay que ver un montón de cosas, evaluar, ¿sí? Meditar, pedir la dirección de Dios también, sobre todo en este tipo de cosas, ¿no? Ya más delicadas, ¿no? Este, que implican algo, o sea, un gasto muy, muy fuerte. En cuestiones de invitaciones también, invitaciones a comer. Cuando tú invitas a alguien a comer, a veces este, se hace ¿cómo podríamos decir? Pues una costumbre, ¿no? Y podemos decir, entonces no debo invitar a nadie a mi casa a comer. Sí, o sea, acuérdense que debemos de compartir, es bueno convivir también, pero a veces no estamos en condiciones de hacerlo. Y ese es el detalle. Entonces, ¿qué implica, por ejemplo, cuando yo invito a una persona a comer? Pues piénsenlo. O sea, son gastos, ¿sí o no? O sea, vas a comprar qué comida, porque no vas a comer a lo mejor lo que comes todos los días, ¿sí? O sea, tiene que ser una comida que especial. Entonces, tienes que desembolsar, ¿sí? Tienes que comprar comida, bebida, muchas veces, invertimos también en regalos en esas reuniones que no estaban contemplados, ¿sí? Y lo hacemos muchas veces, hacemos todo esto también por aparentar, ¿sí? Y por qué no digan que soy un tacaño, un agarrado, pues doy lo mejor también, o sea, doy todo, ¿sí? Todo lo mejor, este, porque queremos a la hora, pues, agasajar, ¿no? A estos invitados, pero les digo, tenemos que analizar si estamos en condiciones de hacerlo. O sea, puedes hacerlo, bueno, adelante, ¿no? Pero muchas veces tenemos limitantes, ¿sí? Tenemos otros compromisos y todavía nos echamos estos de gratis, ¿sí? Y muchas veces, fíjense, a veces les digo, es este, o muchas veces no hay a veces ni siquiera una gran amistad, ¿no? Con las personas, sino que es a veces por interés, como dice aquí. O sea, hay muchos detalles, ¿no? En este asunto que nos quitan, nos van sacando nuestro dinero. O sea, no quiere decir que esto le moleste a Dios, por ejemplo. Pues, está invitando gente y Dios está enojado conmigo, ¿no? El problema es cuando lo hago sin tener las posibilidades de hacerlo y aparte lo hago así a lo grande, ¿sí? Y a veces todavía, acuérdense cómo hacemos, ¿no? A veces las reuniones y te contratamos a veces hasta sonidos y mobiliario y un montón de cosas que a veces no tenemos la capacidad de solventar y nos echamos las deudas, ¿sí? O sea, por consecuencia vienen otras cosas, entonces también en estas cuestiones tenemos que pedirle ayuda a Dios, ¿no? O sea, que nos dé sabiduría. La cuestión de los famosos gastos hormigas, ¿los han escuchado? Los gastos hormiga, que son buenos, son gastos que generalmente son pequeños, ¿sí?
pero que no están contemplados, ¿sí? Y que son, bueno, aquí les puse unos ejemplos, ¿no? Que un café, que un helado, que un refresco, que unas papitas, que no sé qué. Las plataformas de internet, que ahorita ya no nos conformamos con una, ya tenemos tres, cuatro, cinco. Y necesitamos para toda la familia, para los hijos, para la abuelita, para el tío, para el papá. Entonces, todo eso, imagínense, si empezamos a echar cuentas, ¿sí? Imagínense todo lo que estamos desembolsando, ¿sí? Este, Tampoco es un pecado que vayas y te tomes un refresco, que te compres una paleta. El problema es cuando esto se convierte, como dijimos ahorita, ya en una costumbre, ¿sí? Y que podemos afectar el bolsillo, ¿sí? O sea, si yo no he hecho provisión para eso y estoy agarrando dinero que a lo mejor necesitaba para otras cosas, ahí está el problema, ¿sí? Si tú hiciste ya provisión para eso, que bueno, voy a dejar aquí esto por si se me antoja el helado, por si se me antoja esto o X cosa, ¿no? Y por ejemplo, cuando encontramos artículos baratos, o sea, en oferta, ¿qué pasa? Cosas que no necesitabas, que cuando saliste de tu casa jamás pensaste en ir a comprar eso, ¿sí? Pero regresaste con eso a tu casa, porque dijiste, está muy barato, está en oferta, tengo que aprovechar, ¿sí? Y a lo mejor ya cuando llegas a tu casa te arrepientes y dices, no, esto mejor lo hubiera este dinero lo hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? Algo más urgente. Entonces, estos gastos, les digo, nos van también ahí, desplumando, sin que a veces, sin que nos demos cuenta, hasta que ya, empezamos a echar cuentas, que la propina, que lo que le di, por ejemplo, al chavo de que limpia, los vidrios, etcétera. Les digo, y no quiere decir que no debamos hacer eso, pero si no lo hemos contemplado y nada más empezamos a soltar por ahí moneditas, al último se convierte en un gasto grande. Entonces, nosotros debemos eh, bueno, la cuestión de las compras, por ejemplo, de cómo manejamos el dinero, siempre va a implicar decisiones, ¿sí o no? Como muchas cosas en la vida, o como todo en la vida, pues siempre estamos, como muchas veces hemos mencionado, ¿no? Aquí en algunos temas, constantemente estamos tomando decisiones, desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿sí? En eso consiste nuestro día a día, ¿sí? Y decíamos ahorita que a este tema del dinero Dios también le dedicó mucho, ¿no? En su palabra, porque él considera que es un asunto, pues, delicado, ¿no? En nuestra vida, que incluso nos puede llegar o nos puede llevar a la perdición, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, a perder la eternidad, podemos decir así de delicado, nada más para que vean por qué Dios también dedicó mucho, ¿no? A hablar de esto. Eh, entonces, nosotros, todo lo que recibimos, ¿sí? O sea, la cuestión, hablando de las finanzas, todo lo que recibimos, Dios nos lo ha confiado, ¿sí? Este, eh, y Él quiere, sí, que actuemos de manera responsable con lo que nos ha regalado. Algunos nos ha dado más, otros menos, pero a todos nos da, ¿sí o no? O sea, no hay nadie que diga, no, a mí Dios jamás me ha dado. ¿Sí? O sea, todos lo recibimos de Él también. O sea, tampoco es por tu trabajo, por tu esfuerzo. Dios te lo ha dado, ¿sí? Y y Dios nos ha dado lo que Él ha considerado que que también podemos manejar. Y hay una frase por ahí también en la Biblia que dice que cuando nosotros somos fieles en lo poco, entonces Dios nos va a dar más, ¿sí o no? Cuando Él ve que podemos con algo pequeño, pues Él puede irnos ampliando, como quien dice, ¿no? El panorama, este, es como lo que hacemos, por ejemplo, nosotros con los niños.
¿sí? O sea, tú a un niño, a lo mejor un niño de 4 años, no le das 500 pesos. A lo mejor, bueno, a lo mejor tú dices, no, yo sí se lo doy, bueno. Pues normalmente no lo hacemos, ¿no? ¿Cuánto le das al niño? Ah, pues le das una monedita y dos moneditas. Y muchas veces le ponemos atención a lo que hace el niño con el dinero. Y cuando vemos que el niño se comporta responsablemente con esa monedita que recibió, muy probablemente la próxima vez que le des, le vas a dar que algo más, ¿sí o no? Pero si ves que lo malgastó, si ves que lo perdió, dices tú, no, pues ya no le vuelvo a dar. Y así le decimos al niño, ¿no? Oye, no, ¿y ¿te acuerdas que lo que hiciste? Ya no te voy a dar, ¿sí? Porque fue al malgastarlo, lo perdió, etcétera. Y Dios actúa igual con nosotros, ¿sí? Cuando ve que somos irresponsables, nuestra forma de manejar esos bienes, ¿sí? Acuérdense que a nosotros Dios nos considera sus administradores. O si ve que no lo hacemos, como decimos, este, si ve que somos irresponsables, incluso con un peso, porque tú puedes decir, ah, pero a mí nomás Dios me ha dado un peso, no me ha bendecido más. Pues sí, pero ¿qué hiciste con ese peso? No pudiste con él, ¿sí? Lo malgastaste, no le diste buena utilidad. Eh, Incluso a veces hasta con ese peso nos sentimos ya mucho, ¿sí? Hasta eso nos puede hacer daño, entonces dice Dios, pues, ya no te voy a dar tanto, o ya no te voy a dar más, o te lo voy a quitar, porque así habla aquella parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Entonces hay muchas lecciones, ¿no? Que Dios tiene que darnos en relación a este tema. Y como decíamos ahorita que esta cuestión implica siempre que tomar decisiones, necesitamos mucho de la ayuda de Dios, ¿sí? De la sabiduría de Dios. Eh, Sobre todo si sentimos que no, pues no es lo nuestro, ¿no? Este asunto de las finanzas. Y tenemos por ahí el ejemplo de Salomón, cuando él se sintió incapaz, ¿no? De hacer o de llevar a cabo una gran tarea como lo que le estaba encomendando Dios de reinar. Él le pidió mucha sabiduría. Bueno, dijo, necesito que me des sabiduría. Este, y esto es algo que nosotros necesitamos también. Les digo, sobre todo si no nos sentimos capaces. Y si usted es muy bueno para los números y para las finanzas, también necesita de la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones en este sentido, ¿no? Lo que voy a destinar mi dinero. Entonces, siempre que tomamos decisiones, pues, o ¿cómo podemos decir? Todos los estímulos que recibe nuestra mente, ahorita vamos a hablar de la cuestión del dinero, en cuestiones de compras especialmente, eh, todos los estímulos que recibimos, bueno, entran a dónde? A nuestra mente, a nuestro cerebro, pero llevan un proceso, ¿sí? Y siempre la primera parte de nuestro cerebro que recibe esos estímulos es esta que está aquí de color rosa. Aquí usted la puede ver, una parte muy pequeñita del cerebro, ¿sí? Pero que si nosotros no sabemos controlarla, nos puede causar muchos problemas, nos puede dar muchos dolores de cabeza, la famosa amígdala. ¿Por qué puede llegarse a convertir en un problema si no sabemos controlarla? Bueno, porque es la primera que recibe, ¿no? Los estímulos, o los pensamientos, las ideas que pasan por nuestra mente, y es la encargada de las emociones, ¿sí? En nuestra mente. Entonces, obviamente todo lo que hacemos es motivado por nuestras emociones, ¿sí? O sea, es algo que nos debe de generar una cierta emoción cuando hago algo o no lo hago, ¿sí? Eso es lógico, ¿no? Porque así nos hizo Dios.
¿Sí? El problema es que si las decisiones que estoy tomando las tomé por mis emociones nada más, sin dejar que esos pensamientos lleguen o esas ideas lleguen hasta la corteza prefrontal, a otra parte de nuestro cerebro, donde nosotros podemos razonar, reflexionar bien las situaciones. Si esos pensamientos no llegan hasta ahí, olvídese, o sea, todo lo que usted haga, todas las decisiones que haga, lo vamos a hacer, ahora sí que con las puras emociones, ¿sí? Entonces, les digo, podemos decir, bueno, pues sí, pero ¿cómo voy a comprar algo que no me gusta? No, pues no tienes que comprar algo que no te guste. Tiene que gustarte, tiene que generarte una emoción, ¿sí? Pero el problema es que si lo compré solo por la emoción, entonces sí es un problema. Y es algo que generalmente nos va a hacer esa decisión nos hará que nos arrepintamos, ¿vale? Entonces, tenemos que pedirle ayuda a Dios, les digo, para poder tomar buenas decisiones, o sea, dejar que todas esas emociones, esos estímulos, pasen por el proceso correcto, ¿no? Hasta llegar a poderlo meditar bien, ¿sí? Y a lo mejor muy probablemente, aunque te genere una emoción y que digas, tú, oye, pues sí me gustó mucho esa tele, esa pantallota, pero a lo mejor ahorita no estoy en condiciones de comprarla, ahorita prefiero invertir en otras cosas, a lo mejor sí tengo para comprar la pantalla, pero digo, pero ahorita necesito ese dinero mejor para la escuela de mis hijos, para, no sé, atenderme con el médico, etcétera. Entonces, cuando esas emociones nada más se quedan ahí, en esta parte de nuestro cerebro, muy probablemente vas a comprar la pantallota, pero te vas a arrepentir y a lo mejor va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué consejos podemos eh, tomar aquí y que seguramente Dios nos daría? Primeramente, pues que pensemos en todo esto, ¿no? En las cosas importantes de la vida. O sea, por ejemplo, en invertir, principalmente, por ejemplo, en la educación, ¿sí? En que en utilizar también nuestros bienes para ahorrar. O sea, a lo mejor no lo vas a ahorrar todo, obviamente, pero crear ese hábito, ¿sí? Del ahorro. Invertir en otras cosas, ¿no? A lo mejor invertir en un negocio, invertir en cosas o sea, en hacer crecer ese dinero, ¿sí? De alguna forma, o sea, o que valga la pena ese gasto, ¿sí? Invertir en alguna experiencia, como dice aquí, en experiencias, ¿sí? Que son cosas que te van a quedar ahí para toda la vida. En la planificación también, ¿sí? Ahorita decíamos de aquel hijo pródigo, famoso. A él nunca se le ocurrió planificar, ¿sí? Ni invertir su dinero, nada más se dedicó a derrochar. Y cuando llegaron los problemas, pues no había de dónde agarrar. O sea, no había por ahí un ahorrito, no había una inversión, no había una planificación. O sea, él nunca dijo, bueno, ¿y qué pasaría si un día se pone difícil la situación económica? ¿Qué pasaría si me enfermo? ¿Qué pasaría? Él nada más veía que pues, el momento y a disfrutar, ¿sí? Ese dinero, como a veces nos pasa, ¿no? Que incluso a veces antes de recibir un dinero nosotros ya lo estamos gastando, ¿sí o no? Dice, "Ah, voy a recibir mi aguinaldote, ¿en qué lo voy a gastar?" Dice. Y ya estoy viendo, ¿no? Me voy por ahí a las tiendas a ver en qué lo voy a gastar, o sea, cuando todavía ni siquiera lo tengo y salgo ahí con un montón de cajas y bolsas y todavía no me llega ese dinero. Entonces, eso es falta de esa planificación, ¿sí? Y no pensamos también, dice aquí, en las emergencias, y que bueno, tiene algo que ver con lo de la planificación también, ¿no? Entonces, este, son cosas que nosotros debemos de considerar. Y tristemente, por ejemplo, en nuestra cultura, en que vivimos en la cultura latina, somos muy dados a esto, ¿sí? Hay otras culturas que tienen otro tipo eh,
u otra forma de vida en relación a esto, ¿no? De las finanzas, que les ayuda a, pues a vivir mejor muchas veces, ¿no? En otros países. Aunque la gente no, a lo mejor no gane mucho, pero saben administrarse. Y tristemente nosotros pues no tenemos eso, ¿no? Entonces tenemos que hacer un doble esfuerzo, este, para, para poder, pues tener éxito realmente, ¿no? En nuestra vida, en este asunto de las finanzas. En Proverbios 21:20, que fue la cita que leímos al principio, nos dice lo siguiente. También les voy a leer aquí una versión moderna que nos puede ayudar a comprender mejor lo que nos trata de decir aquí Salomón. Ahorita que lo mencionamos, también es una persona muy sabia, ¿sí? Que precisamente Dios le dio esa capacidad, ¿no? De no tomar decisiones con, a lo tonto, como decimos, con la amígdala, sin procesar bien, ¿no? Las situaciones. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Que seamos sabios. Y dice, por aquí dice, en la casa del sabio, de la persona sabia, o sea, de la que no toma decisiones que por emociones nada más, ¿sí? Dice, ¿qué hay en la casa del sabio? Dice, riquezas y qué? Y perfumes. En la casa del tonto, dice aquí, o del insensato, dice otras versiones, solo hay que dice, desperdicios, derroche. No hay nada, es más, dice, porque todo lo que lo malgastamos. Y aquí nos llama tontos Dios, fíjense. Este, pero llama sabio, dice aquel que sabe administrar su dinero. Y bueno, y aquí vimos muchos consejos y hay muchos más también en la Biblia. Y dice que cuando nosotros sabemos administrarnos, en nuestra casa habrá que, dice ahí, dice, riquezas y perfumes. Qué padre, ¿no? Dice, nos da un consejo, dice, busca la justicia y el amor y encontrarás vida, justicia y riquezas. Entonces, esto es algo que tú puedes decir, bueno, ¿y pues, dónde está la riqueza en mi casa? A lo mejor yo soy buen administrador y queremos ver cosas así muy lujosas, ¿no? Pero acuérdense que la riqueza, dijo Jesús, no consiste en las cosas de marca o en la cantidad de bienes que tengo. Entonces, ¿qué es la riqueza? Obviamente, también si te sabes administrar bien, bueno, puedes tener buenas cosas, ¿no? Y puedes hacer de buenas, no sé, de buenos muebles, de carros, etcétera. Pero la verdadera riqueza consiste en esto, ¿no? En tener en ser sabio para tomar decisiones acertadas en relación al dinero, ¿sí? Y acuérdense que también Jesús nos dice por ahí en su palabra, Dios nos dice, porque a lo mejor tú dices, no, pues es que yo no soy muy bueno para esos asuntos de las finanzas. Bueno, si tienes, dice, falta de qué, de sabiduría, dice Dios, pídemela. Así como Salomón, él se sintió que es torpe, incapaz de realizar su tarea y le pidió ayuda a Dios y Dios le concedió sabiduría y dice, y Dios no te la va a, no te la va a rechazar, no te va a decir, no, ¿cuál sabiduría? Ni que nada, dígame otra cosa mejor. O sea, eso es algo que a Dios le agrada cuando tú le pides sabiduría y en estos asuntos también, y con más razón, ¿sí? Para tomar buenas decisiones, ¿sí? Eso te va a dar riqueza. Dice, también la verdadera riqueza tiene que ver con la responsabilidad y conciencia, bueno, que va unido a esto, ¿no? El poder, este, ser responsable, ¿no? Con mis gastos. Y de repente puedes decir, bueno, me puedo dar un lujito, pero bueno, también previamente que analizado eso. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Con la conciencia, dice que, o sea, hacer compras con conciencia, con responsabilidad. Y dice aquí, tener estabilidad financiera. Y esto no se refiere este, a tener mucho dinero, porque a veces eso pensamos, ¿no? La estabilidad financiera es que tener un montón de dinero, ¿no?
estabilidad financiera o la verdadera riqueza no está en, dijo Jesús, no está en la cantidad de cosas que tienes. Estabilidad financiera, por ejemplo, es el hecho de tener lo suficiente para solventar tus gastos, tus necesidades y que no estés angustiado por tener más. O sea, no quiere decir que no lo pienses o que no tengas ese proyecto de vida, ¿no? Pero no te quite el sueño eso, ¿sí? Entonces, la verdadera riqueza, es aquí, y estos tres puntos nos dan a entender que no tiene que ver con tener más, sino con no sentir la necesidad de más, con sentir que tienes que suficiente, con ser feliz, con ponerle atención a otras cosas antes que a todo eso que estábamos viendo ahorita, ¿no? La ropa de marca, que la tecnología, que hay cosas más valiosas e importantes, y entonces sí vamos a encontrar esa verdadera riqueza. Y cuando lo encuentres te das cuenta que no necesitas nada más, que tienes suficiente y que si Dios te da más, pues bienvenido, ¿no? Pero no vas a estar sufriendo, ¿sí? Por estar compitiendo en la sociedad por más, como dijo Jesús. O sea, eso es lo que nos puede llevar a un gran problema. El estar siempre con ese pensamiento de tengo que tener más, tengo que comprar esto, tengo que modernizarme con esto. O sea, dice Dios, haz un alto, ¿no? En tu vida, este, reflexiona, toma buenas decisiones. Ese es el deseo de Dios, ¿sí? Y vamos a ver que si lo ponemos en práctica, como dice aquí, vamos a ver que, o nos vamos a sentir, como dice aquí también, ricos, ¿sí? Si tenemos esa sabiduría que viene de Dios para poder administrar nuestras finanzas, ¿sí? Nuestro dinero. Que Dios les bendiga.